Da comienzo La Familia de Radio María con David Martínez. Buenas noches y bienvenidos a este programa de, por y para los oyentes, voluntarios, amigos, bienhechores, para todos aquellos que formamos parte de esta gran familia de Radio María. El programa de hoy vamos a tener un programa diferente. ¿Por qué? Porque la próxima semana llega una de esas semanas grandes en la vida de Radio María, en la programación, en el voluntariado, en el día a día, que rompemos todos los esquemas. ¿Para qué? Para ser misioneros, para llevar el amor de Dios y la esperanza y la alegría del Evangelio a quien más lo necesita, especialmente a aquellos hermanos que están pues en lugares de dificultad, en lugares de misión, de persecución, y para que Radio María pueda seguir extendiéndose en estos lugares y en aquellos lugares también donde está empezando, pues lleva poco tiempo, no son capaces de ser autosuficientes, pues a ellos también queremos apoyarles en la maratón, en esa semana misionera solidaria de fiesta que tendrá lugar del 11 al 17 de mayo, y que en este programa vamos a compartirles un poco brevemente todos los proyectos y los distintos momentos que estaremos viviendo durante esta próxima semana. Os acompañará durante esta media hora David Martínez. Os doy la bienvenida a vuestra familia. Maratón, semana de gracia, semana de celebración, bajo el lema "En el amor está la victoria", y ese amor es el que queremos llevar este año a 13 proyectos en 15 países, proyectos muy diversos, muy bonitos, en realidades distintas, personas distintas, continentes distintos, 4 continentes vamos a recorrer, y lo vamos a hacer pues escuchando un mini reportaje que ha preparado nuestra compañera Rocío García de cada proyecto, que yo les iré presentando. Y comenzamos nuestra ruta por África, en particular por Uganda, donde Radio María está presente desde hace 30 años. Se la conoce como la perla de África. Uganda alberga a más de 45 millones de habitantes en un mosaico de 56 etnias con una población joven. La fe cristiana impregna la sociedad y el catolicismo representa cerca del 48% de la población con una devoción mariana viva. Radio María Uganda es un faro espiritual que transmite las 24 horas desde Kampala, llegando a aldeas remotas golpeadas por la pobreza, el VIH y los conflictos. Este año queremos renovar el estudio y los equipos de Hoima por 75.000 euros. Apoyar esta renovación significa asegurar que la voz de la Virgen llegue a millones, fortaleciendo la fe católica en comunidades en desarrollo y periferias olvidadas de Uganda. Desde Uganda nos vamos hacia el oeste hasta Camerún, donde Radio María está presente, por supuesto, en la capital del país, en Yaoundé, pero comenzó en la diócesis de Dea, y un proyecto que en el año 2018 ya apoyamos para la construcción de la capilla de esa sede y que este año vuelven a pedirnos ayuda. Camerún, un mosaico de 300 etnias y más de 28 millones de habitantes. Es una nación bilingüe donde el cristianismo convive con el islam y tradiciones ancestrales, pero la Iglesia Católica marca el pulso espiritual de amplias regiones. Con cerca del 29% de la población identificada como católica, la fe mariana impregna la vida cotidiana. Radio María Camerún se ha convertido en la voz de esta comunidad, retransmitiendo 24 horas desde sus estudios centrales y llegando a las parroquias rurales. Pero en un país golpeado por el conflicto armado en el este, Boko Haram y los desafíos económicos, cubrir los costes ordinarios exige un gran esfuerzo. Este año queremos recaudar 30.000 euros para los gastos de la emisora de la diócesis de Edea, garantizando que la señal de Radio María no se apague. Y desde Camerún nos vamos hacia el sur, hasta la República del Congo, un país con mucha pobreza y malas infraestructuras, pero con una gran vida
y sobre todo vida de fe. Queremos este año apoyar a esta radio hermana que empezó en el año 2006 en el norte del país, y ahí justo donde empezó y sufrieron un gran incendio, pues queremos ayudarle a garantizar la emisión y tener presencia y programación en lengua local de calidad. Nos adentramos en el corazón de África, en la República del Congo, un país conocido por su abundancia de recursos naturales, pero también por la desigualdad y las tensiones sociales que han llevado a la mayor parte de sus 6 millones de habitantes a la pobreza. En esta tierra de contrastes, la Iglesia Católica desempeña un papel fundamental para muchos congoleños, dando apoyo a una sociedad joven, mayoritariamente urbana y profundamente religiosa. En este contexto, Radio María quiere ser un faro de esperanza, llevando la palabra de Dios, el consuelo maternal de María y la orientación de la Iglesia por medio de las ondas. Para ello nos piden 80.000 euros con los que renovar la subestación de Hueso. Y hasta aquí nuestro pequeño recorrido por África, por esos proyectos de Uganda, Camerún y República del Congo, con los que comenzaremos nuestra maratón 2026 el próximo día 11 de mayo, pero si quieres colaborar con uno de ellos ya puedes hacerlo. Puedes conocer más estos proyectos en radiomaria.es/sección maratón, o también en el formulario colabora.radiomaria.es/maratón. Y ahí también tendrás toda la información de estos proyectos. O como siempre, en el teléfono 91 822 8010 puedes hacer tu donativo para que comenzamos ya a construir estos proyectos. Y junto a donativo, y más importante incluso, la oración. Encomendar todos estos proyectos, los frutos de esta maratón y vuestro apostolado. Dar a conocer a muchos esta semana misionera. Y desde África nos trasladamos hasta Europa, a un proyecto muy bonito. La familia mundial de Radio María quiere comenzar la presencia y emisión en Moldavia. Moldavia, un país de más de 3 millones de habitantes entre Rumanía y Ucrania, enfrenta desafíos demográficos con una población envejecida y una fuerte emigración hacia Europa occidental. Mayoritariamente cristiana ortodoxa, cuenta con una minoría católica activa de unas 19.000 personas. La puesta en marcha de Radio María en Moldavia permitirá erigirse como puente espiritual en este contexto de poscomunismo y tensiones geopolíticas por medio de su emisión en rumano y ruso. El proyecto consiste en la adquisición de equipos para el nuevo estudio por un valor de 40.000 euros. Apoyar esta iniciativa significa potenciar la voz de la Virgen en Moldavia, consolidando la presencia católica allí donde la fe sigue siendo una semilla de esperanza y unidad. Y desde Europa Oriental nos vamos hasta Europa Occidental, a muy cerquita de casa. Otra vez queremos apoyar a nuestros hermanos de Radio María Portugal. Esta radio que llevamos apoyando desde que se estaba gestando el proyecto, desde que consiguió fundarse, consiguieron las primeras frecuencias, consiguieron la sede, pues hemos ido acompañándoles estos últimos 5 años y queremos volver a hacerlo este año en la maratón. ¿Para qué? Para que puedan seguir expandiéndose, para que más gente, sobre todo en el norte del país, pueda conocer Radio María, pueda escucharla y que tenga y reciba tanto bien como recibimos nosotros aquí en España. Desde los verdes valles del norte hasta las doradas playas del sur, Portugal es una tierra que rezuma historia, tradición y fe. Y en el corazón de esta nación encontramos un rincón que atrae a millones de peregrinos de todo el mundo: Fátima. Desde Radio María, un año más, queremos tender nuestra mano a nuestros hermanos portugueses, ampliando la presencia de la radio en todo el país. En esta ocasión, el objetivo es claro: ayudar a cubrir los gastos de gestión de la frecuencia de Portugal con 225.000 euros. Con esta frecuencia puesta en marcha hace apenas 2 años, resuena en cada rincón del territorio portugués la radio de la Virgen, llevando consuelo, esperanza y fe a todos aquellos que la sintonicen. María. Radio María Fátima sigue necesitándote.
desde Portugal nos vamos hasta el norte de Europa, hasta una preciosa isla, Irlanda, donde este año queremos apoyar a esta radio hermana que ha sufrido mucho estos últimos años organizativamente, económicamente, y que está dando un impulso para asegurar una emisión continua y de calidad en este país que afronta procesos de secularización y diversos desafíos pastorales. Desde los acantilados del oeste hasta las colinas del Ulster en el norte, Irlanda es una tierra de santos y sabios, donde la fe católica sigue latiendo en el corazón de sus más de 7 millones de habitantes. En esta isla celta, más del 70% se identifica como católico. Desde Radio María, un año más queremos tender nuestra mano a nuestros hermanos irlandeses, fortaleciendo su presencia en un país que enfrenta secularización y desafíos pastorales. En esta maratón el objetivo es invertir 35.000 euros para la mejora de la comunicación y el nuevo sistema de automatización del audio. Con este proyecto, la señal de Radio María resonará sin interrupciones en cada rincón de Irlanda, llevando oración, catequesis y consuelo a hogares, parroquias y comunidades. Radio María Irlanda te necesita. Y estos, Moldavia, Portugal e Irlanda, son los 3 proyectos que tendremos en la maratón de este año en Europa. Proyectos preciosos de abrir la radio, de que la radio siga creciendo en países donde no hay tanta necesidad material, pero la radio todavía no ha conseguido ser autosuficiente, están trabajando y año tras año van creciendo en esa autosuficiencia, pero donde hay una gran necesidad espiritual y de un mensaje de esperanza. Si tú quieres colaborar también con estos proyectos de Europa, pues puedes hacerlo, como hemos dicho antes, en radiomaria.es/maratón o llamando al 91 822 8010, donde ahora mismo hay voluntarios de Centralita que pueden acoger tu llamada, tu consulta e invitarles, como habrán visto en el boletín, los que lo reciban en papel, los que habrán recibido también por SMS, por email, pues podrán conocer ahí todos los proyectos, pues invitarles a descubrir esta riqueza y esta gran familia que es Radio María. Una gran familia que no solo está presente en África y en Europa, sino que también está presente en Oriente y en Asia. Y el primer proyecto, otro proyecto muy querido que hemos apoyado durante muchos años y que seguimos apoyando porque tienen una situación económica y un conflicto bélico que nunca acaba, que les rodea, es el Líbano. El Líbano, tierra de montañas y convivencia entre culturas, sigue siendo el punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Su rica historia, marcada por la diversidad religiosa, convive hoy con desafíos económicos y sociales que ponen a prueba la unidad de su pueblo. En Beirut y en los valles del norte, cristianos y musulmanes comparten tradiciones, celebraciones y un anhelo común de paz. La vida cotidiana se sostiene gracias al esfuerzo de comunidades que, entre crisis e incertidumbre, mantienen viva la esperanza por medio de la educación, la caridad y la fe. En medio de esta realidad, la maratón quiere apoyar a Radio María Líbano con 100.000 euros que ayuden a cubrir los gastos de emisión y asegurar que su mensaje de paz y su oración sigan acompañando al pueblo libanés y a toda la región. Y tras el Líbano tendremos un mini proyecto precioso que es Siria, Egipto y Jordania. 3 países donde, por la realidad del país, Radio María todavía no ha podido crearse como una radio propia, sino que se emite a través de Radio María, esa radio para todo el mundo árabe, que luego en unos minutos conoceremos un poco más, pero que quiere tener presencia local y que la voz de los cristianos de distintas comunidades pueda también resonar en todo el mundo. Y entonces queremos apoyar los estudios móviles en Siria, en Alepo, Homs y Damasco, en Jordania, en Amán y en Egipto, en Luxor, para que la presencia cristiana siga siendo una realidad viva en estas tierras santas de los profetas y donde los cristianos, aunque son minoría en muchas ocasiones, los católicos, pues que puedan tener su propia voz, puedan unir y llevar un mensaje de paz
y de esperanza a estas tierras de misión. Maratón 2026. Como tierras de misión también es el siguiente proyecto que tenemos, Irak, un proyecto donde hemos apoyado desde sus inicios en 2016 y que han sufrido pues eso, una guerra, una situación de crisis y de persecución terrible, pero que siguen estando presentes en el norte del país y este año también queremos apoyarles. Desde las tierras antiguas de Mesopotamia nos llega una historia de resistencia, fe y esperanza. Irak, tierra marcada por siglos de conflictos, es también el hogar de una vibrante comunidad católica que ha enfrentado grandes desafíos con valentía y fe. Aquí la persecución y el martirio son una realidad siempre posible para los cristianos, por lo que la Iglesia ha sido un refugio y una fuente de fortaleza espiritual. En esta obra de amor, Radio María desempeña una labor vital. Desde España hemos apoyado esta radio desde su nacimiento y expansión, y ahora podemos ayudarles de nuevo. Radio María en Irak necesita 50.000 euros para cubrir los gastos ordinarios de gestión, estudios, así como el pago del alquiler de las 2 frecuencias que tienen en este país de misión. Son los gastos esenciales para mantener viva la voz de la esperanza en medio de la adversidad. Y tras Irak tendremos, como podemos decir, el proyecto madre de la Radio María en todos estos países, Radio Mariam, esa radio que emite desde Roma para todo el mundo árabe a través de satélite, de todo el norte de África, el mundo árabe, y que fue el inicio de todas estas radios en Oriente. Pues este año vuelven a pedir el apoyo para poder seguir extendiéndose, para poder seguir llegando no solo a estos lugares, sino a la diáspora en todo el mundo, y que Radio María sea una voz de esperanza y de evangelización en todo el mundo árabe. En 2015, en pleno jubileo de la misericordia, nació Radio Mariam, la voz de María en árabe por Internet. Dedicada a consolar a las comunidades cristianas perseguidas, esta emisora ofrece misas en ritos diversos, oraciones y testimonios que unen a maronitas, siriacos y melquitas en un signo de paz y reconciliación. Con estudios móviles en campos de refugiados, Radio Mariam lleva la palabra de Dios a hogares sin esperanza, orando en su lengua para resistir juntos en tierras de mártires. En esta maratón necesitamos 134.000 euros para cubrir los gastos de satélite, personal y mantenimiento, garantizando que esta voz de fe, solidaridad y paz siga iluminando los hogares árabes. Y otro de los lugares donde Radio María ha estado presente es también la zona de los Urales, donde hay una gran población islámica, pero donde el cristianismo también está presente y donde Radio María quiere también ser voz de esperanza y de evangelización. Y este año tendremos el precioso proyecto de Kazajistán, una nueva radio que está en marcha y allí un sacerdote español está impulsándola para que inicie su actividad en el sur del país. En la ciudad de Almaty, que así se denomina también la diócesis del sur del país, una diócesis tan grande como todo el territorio nacional de España. Y en esa diócesis, en el nuevo complejo parroquial de San José, que está en desarrollo y construcción, pues van a ceder unos espacios para Radio María, para que pueda tener un pequeño estudio, una sala de grabación, una pequeña sala también de trabajo, y para ello, para iniciar esos primeros pasos, esa obra inicial, necesitan la ayuda de 35.000 euros para este país que tiene más de 20 millones de habitantes, muy, aunque una mayoría islámica, pero muy abierto al hecho religioso. Por ello, la presencia de Radio María puede ser una oportunidad para la evangelización, para el acompañamiento espiritual de todas las personas, especialmente de esas comunidades cristianas, a través de la misión en ruso y posteriormente en lenguas locales. Maratón 2026. Radio María, Líbano, Siria, Jordania, Egipto, Irak y Kazajistán
son los proyectos que tendremos este año en la Maratón 2026 en la zona de Oriente y de Asia. Proyectos preciosos de evangelización, de misión, de llegar hasta donde hace falta y donde estamos la Iglesia evangelizando, y Radio María también quiere estar presente. Como hemos dicho antes, si quieren colaborar, al igual que con África o con Europa, con alguno de los proyectos de Oriente, si quieren conocerlos más, les invitamos a entrar en radiomaria.es/maratón o colabora.radiomaria.es/maratón, o también a aportar su donativo en esos lugares o llamando al 91 822 8010 para descubrir cómo poder unirse ya a estos proyectos que la próxima semana conoceremos más en profundidad. Seguimos nuestra ruta cruzando el charco y nos vamos hasta América. 3 proyectos hermanos muy queridos que este año vamos a colaborar en especial. Comenzaremos con Venezuela, un lugar de resiliencia que está sufriendo mucho por la situación política y económica y que este año pide nuestra ayuda para llevar consuelo y compañía en este país. En Venezuela, donde la comunidad cristiana enfrenta desafíos políticos y económicos, la fe católica se mantiene como un pilar de esperanza y resistencia. En este contexto, Radio María necesita nuestro respaldo con 50.000 euros que cubran los costes de actividad y emisión para sostener su misión de acompañamiento y cercanía, especialmente para tantas personas mayores que encuentran en la radio su única compañía. Oh, Virgen de Coromoto, luz del pueblo venezolano. Y siguiendo en América nos vamos hasta el norte, hasta Centroamérica, donde tendremos también un proyecto de resiliencia, con contexto de persecución y de misión, donde Radio María es necesaria, donde Radio María quiere volver a estar presente con 40.000 euros para la puesta en marcha de la radio otra vez en Nicaragua. Nicaragua, país de menos de 7 millones de habitantes, es una nación profundamente creyente. Cerca del 60% de la población se declara católica y la fe cristiana forma parte esencial de su vida cotidiana. En los últimos años, la sociedad nicaragüense ha enfrentado desafíos políticos y sociales que también han afectado a la libertad de comunicación y la expresión religiosa. En este contexto, Radio María ha visto interrumpidas sus emisiones. Para no perder su presencia evangelizadora, Radio María Nicaragua quiere relanzar su señal por Internet, lo que permitirá que la voz de la fe siga sonando sin fronteras ni censuras desde Nicaragua hacia el mundo. Y tras Nicaragua terminaremos nuestra maratón, si Dios quiere, con un último gran proyecto donde ya hemos ido colaborando en los últimos años, donde nuestro presidente está impulsando la presencia en este país. El año pasado conseguimos que tuvieran la puesta en marcha en Brasil, en la capital, y este año queremos apoyar la puesta en marcha de Radio María en el norte de Brasil, el país con más católicos del mundo. En Brasil, la fe católica convive vibrante con el auge evangélico, siendo hogar de la mayor población cristiana del mundo. En sus grandes urbes, como Fortaleza, la radio sigue siendo un medio esencial para la evangelización, la oración diaria y el acompañamiento espiritual de las familias. En esta región de fuerte tradición religiosa, las emisoras católicas fortalecen la identidad cristiana mediante una programación que promueve la solidaridad y el diálogo ecuménico. Radio María Brasil impulsa un proyecto clave de 380.000 euros para adquirir una frecuencia en Fortaleza, permitiendo expandir su cobertura y llegar directamente a miles de hogares con mensajes de esperanza y fe en esta área estratégica del crecimiento demográfico. Y así terminamos nuestra ruta por todo el mundo en esta maratón, con estos últimos 3 proyectos en América: Venezuela, Nicaragua, países de mucha necesidad, y Brasil, un gran proyecto de expansión a los que queremos apoyar y a los que tú puedes apoyar ahora mismo en nuestra web radiomaria.es, en el apartado maratón, llamando al 91
822 8010 para descubrir cómo poder unirte o para hacer ya tu donativo. Invitarles, como hemos dicho, pues a descubrir más a estos proyectos a través de nuestro boletín que habrán recibido en papel o estarán recibiendo en papel en sus casas, a través de la página web, sección Maratón, en el correo electrónico, en el SMS, pues compartido un poco pues resúmenes y también la revista con toda la información y el detalle de estos proyectos. Invitarles, como siempre, a entrar, sino también en nuestras redes sociales, donde a partir del próximo domingo, empezaremos a ir compartiendo cómo va esta maratón. Tendremos un contador en tiempo real para ver cómo todos nos vamos uniendo para que esto que parece imposible, este reto de tantos proyectos, de 14 proyectos en 15 países y demás, Radio María pueda hacerse realidad y que la familia mundial de Radio María pueda ejecutarlos los próximos años para llevar Radio María a donde más se necesita. Y antes de terminar nuestro programa, pues vamos a escuchar a nuestra compañera Yolanda Gómez, que nos hace un breve resumen de lo que es la maratón y de cómo poder unirnos a ella. El Papa nos explicaba el día de Pascua que esta es una victoria de la vida sobre la muerte, de la luz sobre las tinieblas, del amor sobre el odio. Una victoria que ha tenido un precio altísimo. Cristo, el Hijo del Dios vivo, tuvo que morir en una cruz tras ser escarnecido y torturado y derramado toda su sangre. Después, Jesús resucitado envió a sus apóstoles en misión y ahora, a través de su vicario, nos invita a alzar la mirada hacia los campos que esperan su palabra y nos anima a llevar con nuestra vida la alegría de la resurrección, para que allí donde aún se cierne el espectro de la muerte, pueda resplandecer la luz de la vida. Es lo que busca Radio María en su maratón de este año, que bajo el lema «En el amor está la victoria», nos pide colaborar con nuestras oraciones y donativos para que las naciones donde aún se cierne el espectro de la muerte puedan recibir a través de las ondas de Radio María la luz de la vida. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa con una simple llamada al 91 822 8010 a través de Bizum con el código 38048 o en nuestra página web www.radiomaria.es en el apartado Donativos, donde verás los números de cuenta para realizar una transferencia o ingreso bancario. También puedes hacerlo con tarjeta o PayPal. Demostremos en esta maratón que en el amor está la victoria. Radio María. Y hasta aquí el programa de la familia de Radio María de esta semana. Como siempre, esperemos que les haya gustado y ayudado a conocer más la familia, en esta ocasión, esta gran familia mundial que quiere seguir expandiéndose. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en esa maratón. Pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María y pueden escribirnos para cualquier duda, sugerencia o agradecimiento a la familia de Radio María @radiomaria.es. Hasta entonces, que Dios les bendiga. Así termina la familia de Radio María con David Martínez.